Ok, entonces la corriente eléctrica corresponde a una parte de la física que se encarga de estudiar ahora pues las cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? A esto pues se le va a llamar la electrodinámica. En la corriente eléctrica pues viene siendo un movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. ¿Y por qué las cargas negativas? Pues los protones, como ya sabemos, pues están fuertemente unidos al núcleo del átomo. Y pues prácticamente los electrones son los que tienen esa libertad para moverse en un material conductor. Entonces, por eso se dice que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo de electrones, ¿sí? A través de ese conductor. Y todo eso se produce debido a una diferencia de potencial. Y los electrones pues van de la terminal negativa a la terminal positiva. ¿Sí? Anteriormente pues no se conocía así tal cual las cosas y se supusieron, ¿sí? Pues las cosas de forma errónea, ya que decían que las partículas positivas eran las que fluían a través del conductor. Entonces, mm, pues convencionalmente, ¿sí? Se dice que el sentido de la corriente es del polo positivo al polo negativo, ¿sí? Pero esto debido a lo que se supuso anteriormente, ¿sí? Por eso dice convencionalmente, pero de manera errónea, ¿sí? Se dice que el sentido de la corriente es del polo positivo al polo negativo. Entonces miren, cuando dos cuerpos cargados con diferencia de potencial se conectan mediante un alambre conductor, ¿sí? En este caso las cargas se van a mover del punto del potencial eléctrico más alto al del potencial eléctrico más bajo. Y eso va a generar una corriente eléctrica instantáneamente, ¿sí? Que va a parar cuando el voltaje sea igual en todos los puntos. Miren, aquí tenemos una pequeña imagen, ¿sí? Que dice el flujo de electrones en un conductor, ¿sí? Ya ven, pues el campo eléctrico va de positivo a negativo, ¿sí? Como ya sabemos, pues si tengo cargas negativas, pues irían en contra de ese campo eléctrico, ¿sí? Irían hacia este otro lado. Entonces miren, cuando se puede mantener en forma constante la diferencia de potencial entre dos cuerpos electrizados, el flujo de electrones será continuo. Pues miren, la corriente eléctrica se transmite por los conductores a la misma magnitud de la velocidad de la luz, ¿sí? Que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero en este caso los electrones no se desplazan a la misma magnitud de la velocidad, ¿sí? En promedio es de 10 centímetros sobre segundo. Y pues eso nos indica, ¿sí? Por qué cada electrón obliga al siguiente a moverse en forma instantánea, que es parecido, o bueno, se asimila como al movimiento de un tren, ¿sí? Que su desplazamiento puede ser lento, pero al comenzar su avance, la transmisión del movimiento es instantánea, ¿sí? Desde la máquina, ¿sí? Desde la principal hasta el último vagón. Miren, ¿dónde se presenta el flujo de electrones? ¿Sí?
principalmente en los metales, en los líquidos, ¿sí?, que tienen por nombre electrolitos, y en los gases. En el caso de en los metales, es porque tienen una gran facilidad los electrones más alejados del núcleo de separarse de sus órbitas, ¿sí?, cuando están sometidos a un campo eléctrico, ¿sí?, con lo cual pues son electrones libres que son atraídos por átomos que también han perdido pues esos electrones, y eso pues va a dar lugar a un flujo continuo de electrones de átomo a átomo y a átomo. En los electrolitos, ¿sí?, son pues soluciones capaces de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos, bases y sales, ¿sí?, que pues estos se diluyen en agua, ¿sí?, se disocian en sus átomos constituyentes, ¿sí?, que reciben el nombre de iones. Y para el caso de los gases, ¿sí?, la mayoría conduce la electricidad cuando por algún medio apropiado se les ioniza. Entonces, miren, vamos a tener dos tipos de corriente eléctrica, ¿sí? La corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? Estas son, digamos, un poco diferentes. Una es para, por así decirlo, voltajes grandes, y otra pues para voltajes pequeños. Entonces, miren, la corriente continua o también llamada corriente directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante, y eso va a provocar que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, o sea, de negativo a positivo. De negativo a positivo, pero pues ya sabemos que el sentido convencional pues es de positivo a negativo. Y el otro caso pues es la corriente alterna, ¿sí? Esta corriente pues se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, ¿sí?, por lo que los electrones oscilan a uno y otro lado del conductor. Así, en un instante el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Entonces miren aquí. Miren, aquí un ejemplo nos dice, en el metro, ¿sí?, se utiliza una corriente eléctrica continua, y para el alumbrado público se emplea una corriente alterna. Pues miren esto que nos dice aquí la figura 1234b. Miren, esta es una representación gráfica de la corriente continua o directa, ¿sí?, la del inciso A, ¿sí? Va aquí, y aquí tenemos la corriente continua, ¿sí? La corriente alterna pues nos dice que va de positivo a negativo, ¿sí? Aquí está lo positivo y luego después cambia a negativo y luego después va a cambiar a positivo, ¿sí? Hay una alternancia. Entonces, miren, cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas va a ser un ciclo, ¿sí? El número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia, y que generalmente es de 60 ciclos sobre segundo para la corriente alterna. Hay algo llamado intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Si se fijan, esto lo habíamos visto dentro de las magnitudes fundamentales, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo, ¿sí?
Entonces, esta sería la fórmula para la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Donde I va a ser la intensidad de la corriente eléctrica, Q pues va a ser la carga eléctrica, ¿sí? Que pasa por cada sección de un conductor en coulombs, y la T, ¿sí? T minúscula, es el tiempo que tarda en pasar la carga en segundos, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, y ampere va a ser coulomb entre segundo, ¿okay? Para que se lo aprenda. Entonces, como les mencioné, la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional se mide en ampere. Y un ampere, por definición, equivale al paso de una carga de un coulomb a través de una sección de un conductor en un segundo. Entonces, normalmente, pues, se utiliza, ¿sí?, en la práctica, pues la unidad de el miliampere, ¿sí?, que es igual, pues, a una milésima de un ampere, ¿sí?, 1 por 10 a la menos 3 ampere. Entonces, para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza un aparato, ¿sí?, que es un amperímetro, ¿sí? Entonces, miren, en el caso de la electricidad, para utilizar pues aparatos para medir esta corriente, ¿sí?, pues es muy importante, ¿sí?, ya que la electricidad no se puede ver, ¿sí?, solo se puede detectar y cuantificar por los efectos que produce, ¿sí? No es como que digamos, ah, miren, ahí va un chorro de electrones, no, ¿sí? Pues solamente se detectan y se cuantifican. Entonces, miren, utilizamos miliamperes, sí, ya que pues un ampere es una cantidad muy grande, ¿sí? Entonces, no sé si se han fijado que dicen, ah, pues la carga de la batería del teléfono es, no sé, de 4200 miliamperes, ¿sí? Viene, digamos, con esas unidades, ¿sí? Y pues hay varios aparatos, varias cosas, sí, que pues nos estamos basando en miliamperes, ¿sí? Pues miren, vamos a ver unos ejercicios de corriente eléctrica, ¿sí? Son algo sencillos. El primero, miren, nos dice, determinar la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 86 coulombs por una sección del mismo en una hora, ¿sí? Del resultado en amperes y en miliamperes. Entonces, miren, como ya hemos visto, el tiempo tiene que ir en segundos y pues la carga en coulomb, ¿sí?, para poder determinarlo en ampere. Entonces, nosotros tenemos aquí el tiempo de una hora, pues lo vamos a convertir a segundos, ¿sí? Ya sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, si aquí le ponemos 86 coulomb entre 3600 segundos, eso nos va a dar a 0.0238 ampere, ¿sí? Que si nosotros hacemos la conversión a miliampere, ¿sí?, prácticamente eso lo tengo que multiplicar por 1000, ¿sí? Porque ya sabemos, tengo esta cantidad, ¿sí? Si yo aquí le pongo abajo la conversión, pues va a ser un ampere, si lo pongo abajo, son igual a 1000 miliamperes. Lo multiplico y pues me va a dar eso de ahí, 23.8 miliamperes. Ok, entonces ahora paso al ejercicio número 2. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 120 coulombs? Expresa el resultado en horas. Entonces, miren,
Nosotros tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica son 13 miliamperes, o sea, 13 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? La carga son 120 coulomb. ¿Sí? La fórmula que tengo es intensidad de corriente eléctrica igual a coulomb entre tiempo. Como quiero determinar el tiempo, pues lo paso para acá multiplicando y la corriente la paso dividiendo. Entonces voy a tener que tiempo es igual a carga entre intensidad de corriente. Entonces, al tener esas cantidades las sustituyo, ¿sí? Tengo 120 entre 13 por 10 a la menos 3. Eso me va a dar 9230.77, ¿sí? Segundos. Entonces, bueno, aquí tengo 9.23 por 10 a la 3 segundos, ¿sí? Eso está en segundos, lo tengo que convertir a horas, ya que pues el ejercicio nos lo pide que esté expresado en horas. Entonces, 9.23 por 10 a la 3, ¿sí? Lo multiplico por una hora y lo divido entre 3600 segundos, ¿sí? Eso nos va a dar prácticamente que son 2.564 horas. Ok, entonces en horas, pues va a ser un poquito más de 2 horas y media. Ok. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, ¿cuántos electrones pasan cada segundo por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente es de 5 amperes? Entonces, tenemos que calcular el número de electrones que pasan cada segundo, ¿sí? Con una corriente de 5 amperes. La fórmula que tengo es corriente eléctrica igual a carga entre tiempo. Despejo hora para carga y carga es intensidad de corriente por el tiempo, ¿sí? La intensidad de corriente pues son 5 amperes, ¿sí? Y el tiempo es un segundo. Entonces, 5 amperes por un segundo me va a dar igual a 5 coulomb. Ya sabemos que ampere es coulomb entre segundo, ¿sí? Al tener eso, pues elimino los segundos y me va a dar nada más coulomb. Entonces, la carga son 5 coulomb, ¿ok? Entonces, ya sabemos que un coulomb tiene 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, multiplico 5 coulomb por 6.24 por 10 a la 18 electrones y divido entre un coulomb, ¿sí? Entonces, eso me va a dar igual a aproximadamente 31.2 por 10 a la 18 electrones. Ok, entonces, de esta manera, pues ya se resuelve. Es algo sencillo, ¿sí? Todo esto, hasta ahorita esto de la corriente eléctrica. ¿Alguna duda sobre esto? Díganme. No. Ok, entonces de tarea quedan estos 3 ejercicios, ¿sí? En la página 407. Esos 3 ejercicios. Entonces, miren, pues vamos a ver esta parte teórica, ¿sí? De la fuerza electromotriz. Entonces, miren, la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Esto pues cuando hay una diferencia de potencial. Entonces, si nosotros queremos que una corriente eléctrica fluya continuamente por un conductor, pues debe de haber un suministro constante de electrones en un extremo, ¿sí? Del mismo y una salida de ellos para el otro. Entonces, para que ocurra esto, ¿sí? De que haya un suministro continuo de electrones, se utilizan las pilas y los generadores eléctricos, ¿sí? Pues ya sabemos, una pila pues es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. Un generador es un aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
Aquí, por ejemplo, tengo un generador eléctrico, ¿sí? Que es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos llamados polos. Entonces, miren, una pila o un generador pues va a transformar su energía, ¿sí? Ya sea en el caso de las pilas de química a eléctrica o en el caso del generador de mecánica a eléctrica. Entonces, si nosotros relacionamos, ¿sí?, lo que vimos anteriormente de hidráulica, ¿sí?, es como si una bomba elevara el agua de un nivel menor a otro mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, una pila o un generador llevan a los electrones de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial, ¿sí? Con lo cual se va a producir una diferencia de potencial permanente entre los electrones que se encuentran en cada extremo de sus terminales o bornes, ¿sí? En este caso es cuando se dice pues que para que permanezca continuo, ¿sí? Entonces, esa diferencia va a impulsar la corriente eléctrica a través del conductor y va a causar, ¿sí?, lo que se llama como fuerza electromotriz de la pila o del generador, ¿sí? La fuerza electromotriz, electromotriz, ¿sí? Aquí, bueno, en este texto se abrevia como FEM, ¿sí? Y mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de corriente eléctrica, ¿sí? Por lo cual, ¿sí?, la fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico va a ser igual a la energía suministrada para que la unidad de carga recorra el circuito completo, ¿sí? La formulita que tenemos, ¿sí?, va a ser esto que parece así como un tipo épsilon, ¿sí? Va a ser la fuerza electromotriz, ¿sí? Y se va a medir en volts, ¿sí? Esta T mayúscula pues va a ser el trabajo realizado para que la carga recorra todo el circuito, ¿sí? Y va a estar medida en joules. Y Q va a ser la carga que recorre el circuito en coulomb, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto, joule entre coulomb pues nos va a dar voltaje, ¿sí? El término de fuerza electromotriz no es utilizado con propiedad, ¿sí? Pues ya que se trata en realidad de una energía y no de una fuerza, ¿sí? Pero pues es muy común escuchar ese término, y un término incorrecto de fuerza electromotriz. Pues miren, ahora vamos a ver lo que vienen siendo las conexiones en serie y en paralelo, ¿sí? En este caso, de pilas. Ya mira, una pila, ya vimos, es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. Una batería es un agrupamiento de dos o más pilas, ¿sí?, unidas en serie o en paralelo. Unas que se utilizan, o bueno, se utilizaban mucho en radios portátiles, lámparas de mano o rasuradoras eléctricas, es la pila seca, ¿sí?, que produce una fuerza electromotriz de 1.5 volts, ¿sí?, entre sus terminales. Entonces, miren, en la figura esta de aquí se describe la constitución de una pila, ¿sí? Esta sería una pila, donde, miren, acá arriba tengo el polo positivo, acá abajo el polo negativo, ¿sí? Que acá abajo en el polo negativo, pues es prácticamente un recipiente de zinc. Aquí, pues esta parte de aquí, pues va a ser el electrolito, ¿sí?, que tiene cloruro de amonio. Esto de aquí, que no recuerdo que sea esto, es NH4Cl, ¿sí?, en pasta con dióxido de magnesio. Ah, pues es esto, el cloruro de amonio, ¿sí?, con dióxido de magnesio, ¿sí?, como un despolarizador. Aquí en esta parte de aquí está el electrodo positivo, ¿sí?, que es una varilla de carbón. Y acá en la parte de aquí arribita, pues está la cera selladora. Entonces todo aquí va a estar lo de la energía química, sí, que la vamos a pasar en energía eléctrica. Entonces, miren, la conexión de pilas en serie se efectúa al unir el polo positivo de una con el polo negativo de la otra, y así sucesivamente de acuerdo con la fuerza electromotriz que se desea obtener. Entonces, miren,
Este sería un ejemplo de una conexión en serie de pilas. Y bueno, en primero, pues aquí tengo el voltímetro que está conectado en derivación o en paralelo para medir la fuerza electromotriz o el voltaje entre las terminales, ¿sí? Esto de aquí. Acá tengo el amperímetro, ¿sí? Que está conectado en serie para medir la intensidad de la corriente. Entonces, miren, esta sería la conexión de pilas en serie, ¿sí? El voltaje, ¿sí? El voltaje total va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y eso me va a dar pues el voltaje total. En este caso de las conexiones en serie de las pilas se suman los voltajes, ¿sí? Que va a ser de 4.5 volt. ¿Sí? Si se fijan, como habíamos dicho, pues en este caso circularía, ¿sí? De positivo a negativo, ¿sí? Si se fijan acá, va circulando, ¿sí? Y bueno, aquí se dice están conectadas de negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿ok? Y para la conexión de pilas en paralelo se realiza al enlazar por una parte todos los polos positivos y por la otra todos los polos negativos. Entonces, aquí vamos a ver una muestra de una conexión en paralelo, ¿sí? Entonces, miren, aquí pues tengo el voltímetro, aquí el amperímetro, ¿sí? La corriente pues va acá de positivo a negativo, ¿sí? Aquí están conectados todos los polos positivos, ¿sí? Positivo, positivo, positivo. Acá abajo está negativo, 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 ¿sí? A diferencia de las otras en serie que estaba positivo, negativo, negativo, ¿sí? Aquí están todos iguales, ¿sí? Entonces, el resultado obtenido al medir la diferencia potencial entre las terminales de la conexión va a ser el mismo que se tiene al medir la diferencia potencial de cualquiera de las pilas conectadas, ¿sí? Si yo lo mido, ¿sí? De esta manera, pues me va a dar lo mismo, ¿sí? 1.5 volts, ¿sí? El voltaje total es igual a 1.5 volts, ¿sí? Como si fuera solo una sola pila, ¿sí? Que sería esta parte de aquí. Ahora, estos son unos ejemplos de cómo se conectan las pilas en serie y en paralelo, ¿sí? A continuación viene algo muy importante que es la resistencia eléctrica, ¿sí? Como ya sabemos, todos los materiales presentan una oposición al flujo de electrones, ¿sí? O la corriente eléctrica, ¿sí? Pero unos tienen una resistencia o una obstrucción mayor a otros y cuando están circulando. Y todo eso se debe a que en los átomos de algunos materiales los electrones externos son cedidos, ¿sí? Con mucha facilidad, ¿sí? Disminuyendo la resistencia al paso de la corriente. Entonces, por definición, la resistencia eléctrica de un material es la oposición que presenta al paso de la corriente o al flujo de electrones. Entonces, ya sabemos, la corriente eléctrica circula con relativa facilidad en los metales, ¿sí? Y por eso se utilizan en la construcción de circuitos para conducir la energía eléctrica y se denominan conductores. Pero también hay otros materiales, ¿sí? Como en este caso el hule, la madera, plástico, vidrio, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Que presentan gran dificultad para permitir el paso de la corriente, ¿sí? Y esos pues reciben el nombre de aislantes o dieléctricos. Los alambres de conexión en los circuitos casi siempre están protegidos con hule o algún recubrimiento aislante plástico, ¿sí? Eso pues para evitar que la corriente pase de un alambre a otro al ponerse accidentalmente en contacto, ¿sí? Pues tienen ese recubrimiento, imagínense, está conectada o está encendido un switch y va pasando la corriente y sin esa protección lo toca uno, pues se descarga con nosotros, ¿sí? Entonces por eso que llevan esa protección. Entre los materiales conductores y dieléctricos hay otro tipo de sustancias denominadas semiconductores, ¿sí? Por ejemplo el germanio, el silicio, ¿sí? Que pues estos tienen pequeñas impurezas de otros metales.
Entonces existen varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Hay que aprendérselos muy bien, ¿sí? Entonces miren, aquí hagan de cuenta que en este tubito pues es como si tuviera el conductor, ¿sí? La resistencia de un conductor a una determinada temperatura está en relación directamente proporcional de su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal, ¿sí? El área de la sección transversal es como si ustedes lo tomaran, ¿sí? Le cortan, ¿sí? Y esto de aquí, exactamente esta sería el área de la sección transversal. Entonces miren, si tomamos alambres de la misma longitud y sección transversal de los siguientes materiales, plata, cobre, aluminio, hierro, entre otros, vamos a poder observar que la plata tiene una menor resistencia y que el hierro es el de mayor valor de los cuatro. Entonces, como habíamos dicho, hay varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Por ejemplo, la longitud del conductor. A mayor longitud hay una mayor resistencia. Si se duplica la longitud del alambre, también lo va a hacer la resistencia. Otro pues es la sección transversal, ¿sí? Al duplicarse la superficie de la sección transversal, se reduce la resistencia a la mitad. Otro factor también es la temperatura. En el caso de los metales, su resistencia aumenta casi en forma directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Sin embargo, el carbón disminuye su resistencia al incrementarse la temperatura, ¿sí? Ya que la energía que produce la elevación de temperatura libera más electrones. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo ahí en el caso de la temperatura, ¿sí? Con este foco. En los focos existe un filamento que presenta una considerable resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, se calienta y se pone incandescente. ¿Sí? Esto es como estos focos, ¿sí? Que ustedes pueden ver ahí en casa. Hay unos focos, ¿sí? De este tipo. Tienen un filamento, ¿sí? En este caso, cuando está conectado, ¿sí? Hay una considerable resistencia, ¿sí? Al paso de la corriente eléctrica. Cuando pasa eso aquí, se calienta, ¿sí? Y se produce pues una luz incandescente. Entonces miren, la resistencia que corresponde a cada material recibe el nombre de resistencia específica o resistividad, ¿sí? Y lo representamos con la letra Rho, ¿sí? La resistividad de una sustancia a una determinada temperatura está definida como la resistencia de un alambre de dicha sustancia de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal. Entonces, en este cuadro de acá vamos a tener valores de resistividad para algunos metales, ¿sí? Entonces, a medida que la resistividad de un alambre aumenta, disminuye su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Es por eso que decimos que la conductividad, ¿sí? Representada por la letra sigma, ¿sí? Se emplea para especificar la capacidad de un material para conducir la corriente y se define como la inversa de la resistividad. La conductividad es la inversa a la resistividad, ¿sí? Conductividad es igual a 1 entre resistividad. Ok, entonces ahorita se termina y continuamos, ¿sí? Ahorita en unos 5 minutos nos conectamos.